Estamos en contacto telefónico ahora con el abogado, con el doctor Germán Palomeque, amigo de la casa. Siempre hemos charlado con él de un montón de cosas. Siempre que sucede algo vamos charlando con él. Estuvo trabajando mucho tiempo aquí en Diamante. Hoy su tarea, su labor lo lleva a Paraná, a trabajar con el doctor Pedro Fontaneto también. Y entre ellos están representando a Leonardo Airaldi, a pareja y amigo. Por eso estamos en contacto telefónico con el doctor Germán Palomeque. ¿Cómo le va, Germán? ¿Cómo anda? Un abrazo. Gino y el equipo de la mañana desde Diamante FM lo hablan. ¿Qué tal, Gino? Buenos días a vos, a Steffi, a toda la audiencia y al equipo. Gracias por tu tiempo, por conversar con nosotros, No, al contrario, un por placer. dedicar este tiempo a informar realmente de este caso que dejó sin palabras a gran parte de la ciudadanía te diría que a gran parte de la región también. El caso Airaldi como posible organizador, así está caratulado, después me vas a dar vos la parte técnica, pero como posible organizador y proveedor y financiador de actividades relacionadas al tráfico de sustancias y estupefacientes. Contame al respecto cómo viene todo esto. Y yo creo que viene mal, Gino, acá se está cometiendo una gran injusticia porque es algo que muchas veces suele verse lamentablemente en causas judiciales, que es que buscan imponer la calificación jurídica a los hechos y a la prueba, en vez de tomar en cuenta la prueba y decir estos son los delitos que hay que imputar. Entonces se inició una investigación con la idea de que Leonardo cumplía esa función, de que hacía eso. Esa investigación llevó 5 años. Durante esos 5 años se gastaron millones de pesos en desgrabaciones de escuchas telefónicas, en seguimientos, en vuelos con drones, en un montón de medios investigativos por parte del Estado que insumieron muchísimas horas hombre y que llevaron a hacer un mega operativo de 23 allanamientos cuyo resultado fue paupérrimo. Hay que tener en cuenta que se secuestran 276 gramos de sustancia estupefaciente entre 18 personas que algunas de ellas, o la gran mayoría, tenían una situación de consumo personal, algunos más problemáticos que otros, lo cual hace que sea lógico que tengan algún tipo de sustancia en su poder, pero nada de esos hallazgos indica o da a entender fines de comercialización en el contexto en el cual se los ubica. Pero sin perjuicio de eso, la cantidad es ínfima, extremadamente ínfima para que estemos hablando de una investigación federal y para que un ministro de Seguridad se tome un helicóptero y salga a recorrer la jurisdicción y a dar notas tergiversando los hechos y magnificando los hechos. Entonces, creemos que esto está directamente muy mal direccionado, hay alguna intención detrás de todo esto, pero además se da la particularidad, y lo puedo decir con vos porque es un medio local y en Diamante casi todos conocemos a las personas que se han visto salpicadas por esta causa, que yo siempre digo, ¿dónde se ha visto una banda criminal dedicada al narcotráfico que sea de 18 personas y que ninguna tenga antecedentes? Porque el único que tiene antecedentes es Leonardo, que es una tenencia de arma de fuego mínima, que antes eso era como pasar un semáforo en rojo. Fue por la ley Bloomberg que se convirtió en delito, una condena condicional, es un delito de peligro abstracto porque no implica ningún riesgo para nadie. Y entonces tenemos lo que nos quieren hacer ver como una megabanda en el que la enorme mayoría de la gente, salvo quien siempre tuvo patrimonio, son gente humilde o de clase media, que ninguno tenía en su poder grandes sumas de dinero, ninguno tenía cosas de valor, ninguno tenía cosas lujosas, y se está queriendo implantar una idea que realmente, como te decía al principio, nos lleva a pensar que se elige la calificación jurídica primero y después, no importa si las pruebas no dan, intentamos de sostenerla a diestra y siniestra. Perdón, Germán, te Sí. interrumpo. Vos me decís entonces que las pruebas que secuestraron en estos 21 allanamientos que se hicieron en paralelo allá por principio de marzo no coinciden con la carátula que lleva el caso o con lo que se ha comunicado, si se quiere, desde el Ministerio, desde la Justicia. Sí, la justicia, yo entiendo que dentro de todo se maneja con parámetros más objetivos. El juez
saca una resolución propia de quien se encuentra en su posición, pero sí no son dignas de la grandilocuencia de las declaraciones del ministro de Seguridad ni de la carátula que se le termina dando a este expediente. ¿Cómo es la Y carátula, yo, perdón? Si la te ponen. no, sí, son los hechos que vos describiste. Ajá. O sea, una Posible organización, organización, proveedor, financiador y sí, actividades pero relacionadas al tráfico de sustancias estupefacientes. sí, en un hecho de esto uno no lo puede ver respecto a un solo imputado, hay que verlo al todo, ¿no? Entonces sería una megabanda narcocriminal. Ujú. Y esa megabanda narcocriminal tiene 18 personas sin antecedentes y en su gran mayoría humildes. Y Claro. entonces, ¿dónde está la plata? O sea, el ministro dijo, Roncaglia dijo que se habían secuestrado sumas millonarias, se secuestraron 900.000 pesos y $700, menos de lo que gana él por mes. Ujú. Después dijo que había un búnker con 9 cámaras. Y en realidad es una casa que tiene cámaras porque está en un lugar desprotegido, porque está alejado de todo. Entonces, eso es magnificar, eso es darle una entidad que no tiene. Las armas que se secuestran son armas que eran del padre y del abuelo y que no son aptas para la criminalidad porque son para cazar. De acá que vos cargás, el que tenés enfrente te remató. Ujú. Entonces se está queriendo darle a todo. Yo dije en un programa, Roncaglia secuestra un fitito y dice secuestré una copa italiana. Claro. Y eso es lo que molesta también, porque supuestamente es un funcionario extremadamente calificado y no le da el más mínimo tono de objetividad y de seriedad a las declaraciones. Entonces, en Diamante todos saben que, o sea, por ejemplo, Frigerio dijo que uno de los narcos más buscados de la Argentina y todo el mundo sabía dónde estaba. En todo caso será más perseguido, Ujú. que después habrá que ver el motivo de la persecución, que más o menos podemos llegar a esbozarlo, o quizá en algún momento Leonardo, cuando lo autoricen, hable con los medios. Pero realmente, bueno, a nosotros nos preocupa el avasallamiento de derechos de un grupo de personas, no lo hablo directamente por mis representados, que lo meten en una bolsa que le queda gigante, Eh, gigante queda la bolsa. Germán, se habla de una organización. Esto es lo que vos decís que no existe. No existe. Yo te explico. La imputación dice que se recibía droga, que se entregaba a otro, que había complicidad policial, pero no dice, a lo largo de 5 años, después de gastar millones en recursos del Estado que se podrían haber usado para otra cosa, no pueden decir de quién se recibía la droga, cómo se recibía la droga, a quién se entregaba la droga y quiénes eran los funcionarios que eran cómplices. Entonces, ¿qué estuvieron haciendo durante 5 años? Si el Estado, con todas las herramientas que tiene, no pudo determinar eso, que se me permita dudar, no solamente de que, como digo, la organización no existía, sino de que no se quiso investigar. Porque para colmo, se intenta instalar que no, porque por la complicidad policial pasaban por el túnel, pero también tenía una pista de aterrizaje, que no está en ningún lado de abierta la pista de aterrizaje, pero también se movía por lancha, pero falta que se la tiren desde un ovni. Claro. Es poco serio que a lo largo de tanto tiempo no se pueda determinar nada y que el hallazgo justamente no se condiga, porque la síntesis de esto es, si yo investigo algo que no existe, lo que voy a encontrar es una demostración de que no existe. Y para que se entienda en términos más sencillos, Gino, si esto fuera una elección presidencial, Ujú. es como que se utilizan todos los recursos habidos y por haber durante 5 años para llegar a la elección. Y viste que todo el mundo dice que la de Larreta fue la elección más cara de la historia y que sacó el 10%. Bueno, esto es lo mismo, pero no pasar de las primarias, es decir, sacar menos del 2%. Sin resultado. Germán Palomeque con nosotros, el doctor Germán Palomeque, hablando de la causa Iraldi. Germán, preguntarte también, es importante. Vos me decías, hay 5 años de investigación, se filtraron unas escuchas telefónicas a la prensa, a la sociedad, la gente está al tanto de estas 400 y pico de hojas de escuchas telefónicas. ¿Qué se puede sacar de eso? Contame. En realidad eso que se filtró es el procesamiento. Uh-huh. El expediente tiene más de 15 cuerpos, lo cual quiere decir ¿Y este que es un solo cuerpo? son 2 cuerpos eso. Ah, ok. El procesamiento serían 2 cuerpos. Okay. Lo que se puede concluir de las escuchas es, en primer lugar, una escucha es un indicio, ¿está? No es una prueba. Te puede habilitar, por ejemplo, para hacer allanamientos, pero
después para sostener lo que vos estás queriendo decir que ocurrió a raíz de la escucha, tenés que ratificarlo. Y yo te pongo un ejemplo muy sencillo. Si nosotros hablamos, que de hecho varias veces nos ha pasado, por teléfono para organizar un asado, y al final el asado no lo comimos, es porque el asado no ocurrió. ¿Me entendés? Y además, si uno tiene en cuenta el contenido de las escuchas, se advierte lo que digo del consumo problemático de sustancias de muchos de los involucrados, porque se habla de cantidades muy menores hasta el punto que es fácil de advertir. Primero que no se habla directamente de qué sería, pero aún suponiendo, pensando malintencionadamente que todo es como se quiere instalar, se me cayó entre medio del asiento, no la encuentro. ¿Qué va a ser? ¿20 kilos? Claro. No, en una riñonera puede llegar a estar. Eso demuestra una situación que en todo caso, quizás a alguno de los involucrados le pueda valer una causa de narcomenudeo en la justicia provincial, pero no una narcocriminalidad organizada. Y otra cosa, hay muchas de las escuchas en las cuales se habla de actividades totalmente lícitas y se le quiere dar connotación delictiva. Si yo mando a un empleado a que pague algo a Senasa, no, porque podría ser que quizás esto en realidad signifique que así, todo. La gran mayoría es todo así. Claro. Entonces, hay transferencias, no, que esa transferencia puede ser ¿quién? ¿Desde cuándo la mafia se maneja con transferencias y con cheque? Entonces, eso es lo que uno ve que hay por parte de quienes desgravaban una interpretación maliciosa. Yo me enteré, por ejemplo, anoche, que habían hecho circular números de funcionarios policiales que serían cómplices. Estaban agendados en un teléfono. Pero son funcionarios que son extremadamente honestos, y te lo digo porque yo a muchos los conozco. Y yo tengo 10 veces más teléfono de policía agendado porque fui fiscal y porque conozco mucho. ¿Y eso qué quiere decir? Que eso es suficiente para presumir que alguien contaba con complicidad policial. Y hay algo más grave todavía. Si se parte de la base de que hay complicidad de la policía de Entre Ríos, entonces ¿cómo vas a hacer un procedimiento federal con la policía de Entre Ríos? Claro, claro. Por ejemplo, en la muerte de Ariel Goyeneche en Paraná, que sobre ese tema el ministro no dijo una palabra, se llamó a silencio durante varios días. Después sí tuvo viendo que decir. En esa causa, ¿por qué no investiga la policía? ¿Por qué la fiscalía de la provincia le quita la investigación a la policía de la provincia? Porque justamente podría haber responsabilidad de funcionarios policiales provinciales. Entonces, con ese mismo criterio, que es una buena práctica, se delegan las investigaciones o en la prefectura, o en la gendarmería, o en la Policía Federal. Yo creo que acá han querido lavarle la cara a algunos funcionarios y han utilizado como excusa por ahí este procedimiento, y la verdad es que yo, en algo hay que reconocer a lo que está haciendo el gobierno provincial actual. Se está intentando combatir el narcotráfico, se ven muchos más procedimientos, se ven muchas más actuaciones al respecto, y muchas de ellas exitosas. Eso hay que reconocerlo. Yo creo que se está trabajando de verdad, pero hay que admitir cuando uno se equivoca. Así de sencillo. Y acá se equivocaron feo. Germán Palomeque con nosotros, el doctor Germán Palomeque, causa Giraldi. ¿Por qué pensás vos que se enmarcó en la justicia y en la Policía Federal y no se abordó como algo de narcomenudeo como lo que hablábamos hoy? No, bueno, eso está bien que inicialmente se enmarque así, porque si se parte de la hipótesis de que podría ser una gran banda y que se moverían grandes cantidades, está bien que sea competencia originaria de la justicia federal. Lo que yo digo es, descubierto que no es así, no debería ser competencia de la justicia federal. O sea, eso se puede, explícame técnicamente, ¿eso se puede derivar a la provincia, a la justicia provincial, desde la federal? Por supuesto, yo tengo causas, hemos tenido con Pedro causas, que arrancan en la justicia federal y que una vez hecho los allanamientos y corroborado que se trataba de escasas cantidades o de que no era una organización tan compleja, se derivan a la justicia provincial y se siguen a la justicia provincial. Aparte ocurre seguido, no es que vos me digas que es algo atípico. Claro, claro. Germán, ¿cómo se resuelve esto? ¿Cómo avanza ahora? ¿Cuáles son los siguientes pasos que ustedes están tomando con siete personas detenidas, no? Sí, en total hay 7 detenidos, obviamente no representamos a todos, pero lo que ocurre siempre que
sale el auto de procesamiento, es que las partes tienen 3 días para interponer un recurso de apelación, que básicamente constan en que el superior del juez que investiga, en este caso sería la Cámara de Apelaciones de Paraná, celebre una audiencia en la cual escuche las partes en base a los argumentos que ya dieron en el escrito, pero que se pueden ampliar. Te dan 10 minutos para ampliar esos argumentos en la audiencia oral, y la Cámara puede resolver. En esa audiencia se trata no solamente la cuestión de fondo respecto a la prueba y a la calificación, sino también la cuestión relacionada a las medidas de coerción, es decir, a las prisiones preventivas o a las restricciones de la libertad que pueda tener cada una de las personas. Se pueden dejar sin efecto, se pueden atenuar. Igualmente hay que decir, un auto de procesamiento, que fue lo que se filtró y salió, no es ni cerca una condena. Un auto de procesamiento es simplemente una resolución judicial que dice que el juez considera que hay elementos suficientes para considerar que determinadas personas pudieron haber tenido participación en un hecho delictivo. ¿Está? Y dice cuál sería ese hecho delictivo. Entonces, acá hay algo que por ahí, si me das un tiempito, también lo quiero agregar. Por favor. Y es el hecho de que, como se verá en la provincia, las investigaciones las llevan los fiscales y los jueces de garantías le autorizan o no medidas y hacen de órgano de contralor de la investigación, ¿no? En protección de las garantías de las personas. Lo que ocurre todavía con la justicia federal, y por eso nosotros no lo tomamos como una crítica al juez puntualmente, al juez de la causa, es que se está todavía encasillado en el sistema anterior, que se llamaba sistema mixto, en el cual el juez, a la vez que investiga, valora y juzga, por decirlo de alguna forma. Entonces, como que una misma persona, y esto lo digo desde el punto de vista humano y filosófico, si se quiere, tiene que, a la vez que impulsa una causa, autolimitarse y decir, bueno, no, esto no fue así, en esto me equivoqué, en esto me excedí. Y es un tanto contradictorio. ¿Por qué? Porque son funciones que obviamente son opuestas. O no sé si opuestas, pero no son compatibles para que los haga una sola persona. Yo siempre digo, en la primer clase que yo tuve de procesal penal, la persona que nos daba esa clase, que fue juez de instrucción, nos decía, al juez de instrucción nos ponen en una situación esquizofrénica, porque yo tengo que empujar para adelante, pero a la vez me tengo que poner frenos a mí mismo, y esto no es sano ni para mí. Entonces, urgente, hay una reforma ya aprobada del Código Procesal Penal de la Nación, que es el que rige cómo se deben llevar adelante estas causas, y que se está implementando solamente por el momento en Salta y en Jujuy, pero que tiene que urgente implementarse en el resto del país, para que de última las investigaciones las lleve un fiscal y haya un juez que controle, porque acá directamente va todo por autopista, porque no hay frenos para el órgano investigativo. ¿Y se puede apelar en base a este código? Sí, por supuesto, por eso te decía, apelamos el procesamiento. Claro, obvio. Pero una cosa es apelar una resolución puntual y otra cosa es transcurrir toda una investigación con una persona que esté específicamente para garantizar que no se violen garantías y otra que esté específicamente para investigar. Bien. Y eso es lo que no ocurre en el sistema federal todavía en nuestra provincia. Germán, vos sos diamantino, conocés cómo vive, piensa, funciona la ciudad de Diamante. ¿Qué mensaje te gustaría dejar en base a esta causa que ha afectado y ha revolucionado sin duda la ciudad, la manera de ver a algunas personas, con un montón de gente, si se quiere, que se mira de una forma por esto? ¿Qué mensaje te gustaría dejar a vos? ¿Cómo lo ves vos? Y yo dejaría un mensaje propio que aplica para cualquier causa, no solamente para esta. Y es el hecho de que cualquier persona en cualquier momento de su vida se puede llegar a ver sujeta a un proceso penal. Sea de esta índole, muchos podrán decir, no, si yo nunca ando nada raro, yo no consumo, yo nunca me puedo... Bueno, perfecto, pero también uno puede tener un momento irascible y reaccionar mal respecto a un amigo y causarle alguna lesión. Uno puede tener un accidente de tránsito y provocar alguna muerte. Uno puede incurrir en varias situaciones que lo lleven a ser objeto de un proceso penal y hasta puede no haber hecho nada y encontrarse sometido a proceso. Ayer tuve una audiencia, Gino, en la que a una persona
que es director de una escuela, le allanaron la casa y le secuestraron el teléfono acusándolo de que era un pedófilo que estaba queriendo contactar a un menor, y era un error en la investigación de inteligencia criminal que no determinó bien de qué línea había sido que se había hecho la maniobra. Y esa persona estuvo 3 días sin dormir hasta que nos contactó y pudimos averiguar de qué se trataba. Tuvo serios problemas en el trabajo. La mujer lo miraba con ojos raros porque imagínate que te cae un séquito gigante de policía, te secuestra el teléfono y te acusan de algo tan grave. Entonces, a lo que voy, el mensaje es, hay que ser prudentes y hay que ser objetivos y hay que respaldar lo que acusan a cualquier persona con pruebas. Hasta tanto, las conclusiones hay que reservárselas o que de última sean personales, pero encasillar a la gente en base a presunciones y todo, me parece que es algo que tenemos. Es más, esto no es incompatible con la seguridad que todo el mundo desea tener. Se puede tener seguridad a la vez que se respetan las garantías de la gente. Así que el mensaje sería ese, la presunción de inocencia siempre ante todo, y si hay una resolución que dice lo contrario al final del proceso y esa resolución queda firme, perfecto. Ahí sí que el responsable tenga que pagar por todas las consecuencias. Es más, te digo, Gino, nosotros tenemos muchas más causas en el estudio, y eso que tenemos muchas, como querellantes que como defensores. Es decir, estamos mucho más del lado de la víctima que del lado del imputado. Y muchas veces es difícil porque hay gente que ha sufrido muchísimo. Nosotros, por ejemplo, tenemos 2 causas en el estudio en las que somos querellantes de femicidios, ¿no? Claro. Vos imaginate, a vos te mataron, no sé, una hermana, una hija, y cuesta por ahí entender el trato que reciben algunos imputados. Te pongo el ejemplo, que porque también es causa nuestra, de Criste, que tiró a su novia por el balcón desde un 8º piso y ya está condenado, y hasta que la Corte Suprema no se expida está en domiciliaria. Claro. Y bueno, son situaciones que son difíciles de digerir para todos, inclusive para nosotros, porque uno cuando interviene en una causa se pone la camiseta, pero hay que tener siempre el cuidado porque, volviendo al ejemplo de este hombre, si lo llegaban a detener o condenar por eso, o algo que había sido un error en la investigación y en la determinación de las líneas, le arruinás la vida. Vaya preso o no, pierde el trabajo, pierde la familia, y eso puede alcanzar a muchas de las personas involucradas en esta causa. De hecho, ya algunos las alcanzó y tiene esas consecuencias. Entonces me parece que el mensaje tiene que ser celoso de la garantía de la inocencia hasta que se demuestre lo contrario, ¿no? El principio de inocencia. Entiendo. Germán, es un placer conversar con vos siempre. Gracias por tu tiempo, por charlar aquí en la mañana y por contarnos las novedades del caso, ¿eh? Dale, Gino. Igualmente, saludos a todos. Que sigas muy bien. Adiós. Adiós. Chau, chau. Germán Palomeque.